Esta es una producción que responde a un proyecto social sin fines de lucro, del Diplomado de Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de la profesional en Dirección de Proyectos, doctora Yolanda Angelina Altamirano Sánchez. Especialista y asesoría técnica de la profesional de Dirección de Proyectos, ingeniera Nirce Carolina Zárate González. Realización: licenciada en Comercio Internacional Marisol Ábrego Lemus. Ingeniero Alexis Fabián Castelazo Hernández. Ingeniero José Armando Tecanoy Macedo. Estimados audioscuchas, gracias por continuar con nosotros en esta experiencia de aprendizaje sobre la calidad. Les damos la bienvenida a este quinto y último podcast creado para ustedes. Es un placer acompañarlos de nuevo. En el día de hoy hablaremos de las herramientas básicas de la calidad. Este tema es un complemento a los modelos de calidad, donde estudiamos el modelo EFQM y la norma ISO. Antes de dar inicio, los invitamos a realizar nuestro cuestionario previo para que puedas evaluar tus conocimientos del tema y midas tu nivel de aprendizaje. Hoy te presentamos este podcast titulado Conociendo las herramientas de la calidad. Para desarrollar estos temas, se encuentran conmigo la licenciada en Comercio Internacional Marisol Ábrego Lemus y el ingeniero en Control y Automatización Alexis Fabián Castelazo Hernández, con quienes compartiré este espacio para comentar sobre estos temas. Bienvenidos, compañeros. Hola Armando, saludos a todos, gracias a toda la audiencia que nos sigue escuchando. El día de hoy hablaremos de las herramientas de calidad, pero ¿qué son estas herramientas y para qué sirven? El mejoramiento incesante de la calidad de bienes y servicios es un asunto que emplea una metodología que hace uso de herramientas tradicionales y se enriquece con nuevas técnicas cada día. Las 7 herramientas básicas de la calidad constituyen un conjunto de instrumentos para la recopilación sistemática de datos y el análisis de resultados. La combinación de estas herramientas proporciona una metodología práctica y sencilla para solución efectiva de problemas, mejoramiento de procesos, establecimiento de controles en las operaciones del proceso. Las 7 herramientas básicas de la calidad son diagrama de Ishikawa, análisis de Pareto, hoja de control, histograma, diagrama de flujo, tabla de datos y diagrama de dispersión. A continuación, les presentamos una descripción de las herramientas básicas de control de calidad y para comenzar les hablaré del diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa, también conocido como de espina de pescado, es una herramienta visual que tiene un formato gráfico. Además, su principal función es ayudar a los análisis de organización. La mayoría de las veces se emplea para encontrar la causa de un problema en su raíz. Esta metodología se basa en el principio de causa y efecto, por lo cual prevé que toda acción tiene una reacción. Por eso, para empezar a estructurar el diagrama, primero tenemos que formular la siguiente pregunta: ¿cuál es el problema que analizará el equipo? La respuesta a esta pregunta necesita estar clara. Solo de esa forma el diagrama seguirá intuitivamente. El diagrama estimula la generación de ideas y resolución de conflictos. Esto ocurre porque el equipo, al centrarse en los problemas, empieza a vislumbrar posibles soluciones innovadoras. También es una buena forma de interactuar con todo el equipo y obtener su compromiso. Otro beneficio aportado por esta metodología es el de la mejora continua de los procesos. El diagrama de espina de pescado te brinda la oportunidad de optimizar los tiempos de los procesos, mejorar la calidad del producto y servicios. De esta forma, mejorar la eficiencia y el lucro de tu empresa. Otra herramienta importante es el análisis de Pareto. Este es un diagrama que muestra los conteos ordenados de frecuencias de los niveles de una variable nominal. Pero, ¿para qué se usan los diagramas de Pareto? Los diagramas de Pareto ayudan a decidir qué problemas resolver primero. Son útiles para identificar el resultado más frecuente de una variable categórica. Entonces, un diagrama de Pareto es un ejemplo especial de diagrama de barras. En el diagrama de Pareto, las barras se ordenan por conteos de frecuencia, del más alto al más bajo.
Estos diagramas se usan a menudo para identificar áreas en las que podemos priorizar un proceso. Otra importante herramienta de la calidad es la hoja de control. El control de la calidad se fundamenta en el uso de una adecuada información que permita controlar, monitorear el proceso de producción, analizar lo que se ajusta a las especificaciones e inspeccionar, entre otros. La obtención de datos fiables, convenientemente estructurados y de fácil análisis, esto posibilitará la relación de un buen control de calidad. Precisamente el objetivo de las hojas de control consiste en facilitar la recopilación de datos útiles en control de calidad. Las hojas de control, también llamadas hojas de registro o recogida de datos, son formas estructuradas que facilitan la recopilación de información previamente diseñadas con base en las necesidades y características de los datos que se requieran para medir y evaluar uno o varios procesos. Entonces, una hoja de registro es un formato preimpreso en el cual aparecen los ítems que se van a registrar, de tal manera que los datos puedan recogerse fácil y concisamente. Se utilizan para reunir datos que en general se anotan de forma tabular o en columnas. Normalmente requieren de un proceso adicional que permita realizar seguimientos en el proceso de resolución de problemas. Sus objetivos principales de manera general son facilitar la recolección de datos, organizar automáticamente los datos de manera que puedan usarse con facilidad más adelante y son el punto de partida para la elaboración de otras herramientas como por ejemplo los gráficos de control. Las ventajas que se tienen son proporcionar datos fáciles de comprender y que son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente que puede ser aplicado a cualquier área de la organización. Estas hojas reflejan rápidamente las tendencias y patrones derivados de los datos, proporcionan registros históricos que ayudan a percibir los cambios en el tiempo, facilitan el inicio del pensamiento estadístico y ayudan a traducir las opiniones en hechos y datos. Entre sus principales características tenemos sencillez, comunicación de información, flexibilidad y disponibilidad. Gracias, Alexis. Para continuar con el tema, les hablaré de otra de las herramientas para la calidad, y esta se llama histograma. Esta es la representación gráfica de un grupo de datos estadísticos. Estos van agrupados en intervalos numéricos o en función de valores absolutos. Para definir qué es un histograma, este histograma nos permite mostrar cómo se distribuyen los datos de una muestra estadística o de una población respecto a alguna variable numérica. Cabe señalar que el histograma se construye cuando la variable de estudio, la del eje horizontal, es cuantitativa. En cambio, si fuera cualitativa, se elaboraría de preferencia un diagrama de barras o un gráfico circular. Debemos tomar en cuenta, además, que la variable de estudio u observación no necesariamente es continua, como el peso o la altura. Así puede ser como el caso de la edad, que solo tomamos los valores enteros. No se suele decir que alguien tiene 1.5 años. Otro punto a considerar es que la variable del eje X puede estar representada en rangos, pero también como valores fijos, es decir, puede ser que un grupo de personas estén agrupadas en función del número de acontecimientos que llevan por día. Ahora bien, otra herramienta que también nos va a ayudar a medir la calidad es el diagrama de flujo. Este describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos, que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Estos diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de pasos junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia. Pueden variar desde diagramas simples y dibujados a mano hasta diagramas exhaustivos, creados por computadoras que describen múltiples pasos y rutas. Si tomamos en cuenta todas las diversas figuras de los diagramas de flujo, son uno de los diagramas más comunes del mundo, usados por personas con y sin conocimiento técnico en una variedad de campos.
Estos diagramas de flujo a veces se denominan con nombres más especializados, como pueden ser diagrama de flujos de procesos, mapa de procesos, diagramas de flujo funcional, mapa de procesos de negocios, notación y modelo de proceso de negocios, diagrama de flujos de procesos. Están relacionados con otros diagramas populares como los diagramas de flujo de datos y los diagramas de actividad del lenguaje unificado de modelo. Más allá de la programación informática, los diagramas de flujo pueden tener muchos usos en diversos campos. Por ejemplo, lo primero que van a hacer es documentar y analizar un proceso, estandarizar un proceso para obtener eficiencia y calidad, comunicar un proceso para capacitar a otros sectores de la organización o lograr entendimiento de su parte, y finalmente identificar cuellos de botellas, redundancias y pasos innecesarios en un proceso y así poder mejorar. Pero, ¿cómo planificar y dibujar un diagrama de flujo básico? Lo que tenemos que hacer primero es definir el propósito y el alcance que deseamos lograr. Estar considerando las cosas correctas con un punto inicial y final apropiados para alcanzar ese propósito que queremos lograr o que la gente identifique. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que recomendamos es realizar una investigación lo suficientemente detallada para que a la hora de crear los diagramas, la audiencia pueda comunicar lo que necesitamos nosotros expresar. Después vamos a identificar las tareas en orden cronológico. Esto puede involucrar las conversaciones con los participantes, la observación de un proceso o la revisión de cualquier documentación existente. Sugerimos escribir los procesos paso a paso para que este diagrama primero tenga un borrador y ya posteriormente, una vez bien definido, pues así poderlo plasmar. Hay que organizarlo por tipos y figuras correspondientes de acuerdo a los procesos o decisiones que vamos a tomar. Hay que crear diagramas, ya sea dibujándolos a mano o usando un programa dentro de la computadora, y finalmente confirmar un diagrama de flujo verificando todos los pasos con las personas que participan en el proceso y observar el proceso para asegurar de que no estamos dejando nada afuera, sea importante para nuestro propósito. Es muy fácil que nos podamos ayudar de la computadora hoy en día. Gracias Marisol, gracias Alexis. Y muy bien audiencia, ahora les compartiré la información de las siguientes herramientas de calidad. Las tablas de datos, las cuales permiten almacenar, recuperar y compartir información de forma digital. Simplifican los procesos de registro, reduciendo el tiempo que se tarda en recopilar y analizar los datos. Aprender sobre las tablas de datos puede ayudarte a entender cómo implementarlas de forma efectiva, lo que puede mejorar tu gestión del tiempo en el trabajo. Una tabla de datos es un documento compuesto por columnas, filas y celdas y contienen valores específicos. Almacenan información que se puede recuperar más tarde y actualizar según sea necesario. El título de la tabla de datos, las cabeceras de las columnas y las cabeceras de las filas pueden ayudar a un usuario a entender la información de la tabla con mayor claridad. ¿Por qué es importante utilizar una tabla de datos? Las tablas de datos son importantes porque nos ayudan a nosotros los usuarios a recopilar rápidamente la información esencial. Esto es especialmente cierto cuando se utilizan conjuntos de datos complejos y extensos. Las tablas de datos simplifican el proceso de recuperación de la información. Obviamente agilizan las tareas repetitivas y reducen los tiempos de espera. Los profesionales, como los científicos de datos, utilizan las tablas de datos para recopilar, transferir y buscar en colecciones de datos. Ahora hablaremos del diagrama de dispersión. Su principal objetivo de las empresas en un mercado global con mayores competidores es ofrecer productos y servicios de calidad a sus clientes. Para averiguar si están cumpliendo con los mejores estándares de calidad, las compañías recurren a diversas herramientas para detectar posibles contingencias. Una de las más usadas es el diagrama de dispersión. Este se usa comúnmente para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí. De este modo, permite estudiar las relaciones que existen entre dos factores, problemas o causas relacionadas con la calidad, o un problema de calidad y su posible causa. Su objetivo es analizar estas variables para determinar la forma en que se relacionan o qué tan independientes son una de la otra. Esto se llama correlación y existen tres tipos:
correlación positiva se da cuando hay una relación proporcional entre ambas variables, es decir, las dos disminuyen o aumentan a la vez. La correlación negativa se produce cuando el comportamiento de una variable es diferente a la otra. Por ejemplo, mientras una aumenta, la otra disminuye. Y la correlación nula, no existe algún tipo de comportamiento entre ambas variables. Los pasos para elaborar un diagrama de dispersión. Se deben identificar las situaciones y las variables. Lo primero que deben hacer las organizaciones es detectar el problema en cuestión. Luego, determinar las variables que permitan caracterizar la situación. Se recolectan los datos de las variables. Se recopilan los datos que se analizarán para verificar la relación entre las variables. Es importante que estos datos se encuentren dentro del mismo periodo de tiempo. Se dibuja el plano cartesiano y en el eje X se encuentra la variable independiente, que no es influenciada por la otra, y en el eje Y se coloca la variable dependiente, aquella que se encuentra afectada por la otra variable. Se trazan las variables pareadas. Las variables son representadas por círculos. Si los dos pares de datos tienen el mismo valor, ambos deben ser dibujados uno al costado del otro o trazar el segundo punto a corta distancia. Analizar los datos. Colocados los datos en el diagrama, se analiza el diagrama para determinar la correlación que existe entre las variables. Siempre se debe buscar la causa raíz del problema. El diagrama de dispersión. Esta es una herramienta muy útil con la capacidad de mostrar relaciones no lineales entre variables y es usado ampliamente en los planes de Six Sigma. Conociendo estas correlaciones, se puede determinar la estrategia a usar para controlar y supervisar el proceso de manera eficiente, mejorando así la calidad. A manera de conclusión, puede establecerse que las 7 herramientas básicas constituyen una metodología sencilla y práctica, cuya aplicación exitosa depende de la capacitación adecuada de los usuarios. Estas presentan la bondad de poder ser interpretadas por todo tipo de personas, sin importar su formación académica, ya que se trata en general de herramientas de carácter visual. La recomendación es que se difunda a todos los elementos de la organización que participan en cualquiera de los procesos de la cadena de valor. Estimada audiencia, se nos ha terminado el tiempo. Les recordamos contestar nuestros cuestionarios para que midan su nivel de aprendizaje y nos apoyen para tomar las métricas necesarias para medir el éxito de este proyecto. Esperamos haberles entregado un trabajo con el nivel de calidad que buscaban. Sin más, queremos agradecerles su valioso tiempo, presencia y enlace, agradeciendo la compañía de mis compañeros, la licenciada en Comercio Internacional, Marisol Ábrego, del ingeniero Alexis Castelazo y de nuestra asesora, la ingeniera Nirce Zárate. Nos despedimos no sin antes desearles lo mejor en sus actividades. Hasta la próxima. Gracias, Armando, por la enriquecedora plática. Pues desafortunadamente se ha terminado el tiempo. Los estamos invitando a que su trabajo lo hagan con calidad. Tendremos los episodios para repasar y estar hablando sobre temas de calidad. Por favor, escúchenlos, ya que recordemos que la calidad no es aplicar herramientas, se debe entender el proceso para aplicarlo.